Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Pablo Hernández. Y yo soy Ale López y ya va a empezar el culto. ¿Ya viste la hora que es? Ya sabes que hay mucho tráfico. Ya sé, ya llevo todo. No, espérame, me falta la Biblia. Ay, como siempre. Pues apurémonos porque ya va a empezar el culto. Amados hermanos, Dios les bendiga. Hoy tenemos el gusto de hacer otro video reacción. Ya le tocó a la hermana Ale y ahora me tocó a mí. En donde en este video hay un hombre que está diciendo que el contenido general de los difusores cristianos se centra mucho en el juzgar, podríamos decirlo, en el debatir, en el señalar el pecado, y eso no es a lo que nos llamó el Señor. Algo así más o menos va el video. Y en este episodio tenemos como cita bíblica el libro de 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1, que dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hermana Ale, Dios te bendiga. Hermano Pablo, Dios te bendiga. Creo que las palabras que utiliza este difusor de contenido es el ataque a otros cristianos, que entre cristianos nos estamos atacando y que lo hacemos, o que se hace más bien, por morbo, por tener más visualizaciones. No nos importa el herir a otros hermanos. Sin embargo, yo creo que aquí hay dos puntos importantes que destacar. Sí existen ese tipo de hermanos, o bueno, de ese tipo de personas que lo único que hacen es ser criticones y su objetivo sí es lastimar y herir a otros hermanos, pero también aquellos que no es simplemente emitir un señalamiento por emitir un señalamiento, sino que más bien señalan lo que es el pecado. Y ahí son dos puntos muy diferentes. Claro. Porque uno es señalar al pecado, no se va a solapar una herejía, no se va a solapar algo que la Biblia señala como pecado y que quizá se va haciendo una y otra vez, y por no herir los sentimientos de una persona que está en pecado, no se señala. Pero entonces, ¿cuándo va a salir esa persona del error? ¿Cuándo va a conocer que lo que está haciendo es pecado? Y yo creo que se hiere más a la iglesia no señalando el pecado que señalándolo. Mencionas dos puntos específicos, claros, contundentes y son reales. Quizá empezando con el segundo, sería un ejemplo, los homosexuales. Que en muchas iglesias dicen, es que nosotros ya tenemos que estar listos para aceptar a los homosexuales. La iglesia tiene que estar trabajando porque si no, ¿cómo se van a salvar? Pero entonces esas mismas personas aceptan a los homosexuales dentro de las iglesias para que sean ministros, para que dirijan a la iglesia, y no debe de ser así en ninguna manera. Precisamente este difusor de contenido, no me acuerdo su nombre sinceramente, pero hacía referencia a este punto de los homosexuales. Sí, mencionaba, hay que señalar que este difusor de contenido cristiano es psicoterapeuta y tiene un corte pentecostal. Él menciona que la iglesia no está preparada para recibir a toda esta comunidad, porque ni aquellos que han sido, por ejemplo, víctimas de abuso, porque no hay una verdadera contención a ese tipo de personas, que muchas veces lo que hacen los pastores, lo que hacen los consejeros en las iglesias es simplemente, otra vez, señalar y herir a la persona, cuando lo que se debe de hacer es una contención emocional, y pues no están preparados los ministros para tener esa contención espiritual. Pero igual yo creo que ahí estamos mezclando muchas cosas, porque si bien es cierto, el conocimiento el Señor nos los permitió, Sí. Y ha permitido que la psicología se desarrolle respecto de la psique del ser humano, y entender un poco de cómo es que siente y cómo es que va teniendo este tipo de emociones el ser humano. Que las tiene, eso es cierto.
pero se está mezclando el punto de que se le da más importancia a un sentimentalismo a que el Espíritu Santo sea el que nos contenga, que sea el que nos muestre el camino. Porque si vas a permitir que en la iglesia toda este tipo de comunidad entre para practicar su pecado, ahí los primeros que estamos mal somos nosotros, porque no estamos permitiendo la guianza del Espíritu Santo. Y en la palabra de Dios dice claramente que todos aquellos que practican esas cosas no van a heredar y no van a entrar al reino de Dios. Se señala como pecado y la iglesia en ninguna manera tiene que ser flexible a aquello que la palabra de Dios señala como pecado. Yo te lo mencionaba antes de hacer este podcast con respecto a los pastores que precisamente no tienen este discernimiento del Espíritu Santo para saber guiar a los que han sido abusados sexualmente o a los que son homosexuales realmente, que se dicen estar en lo correcto, que se dicen tener una mente abierta y quieren aceptar, pero únicamente lo que reflejan es la falta del Espíritu Santo en ellos, en los pastores, a eso me refiero. No podemos decir del mundo, porque el mundo no tiene a Cristo Jesús. Nosotros, como iglesia del Señor, ahí demostramos cuánta falta nos hace el tener al Espíritu Santo en nosotros, en la iglesia, para que Él nos guíe a toda verdad. Tiene razón en parte este psicólogo de que no está preparada la iglesia. ¿Pero por qué no está preparada la iglesia? Pues porque no tiene al Espíritu Santo. Porque si tiene al Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, Él los guiará a toda verdad. Ahora, regresando quizá ya más al punto principal de juzgar. ¿Realmente es juzgar? ¿Realmente cuando exponemos nuestras vidas a la luz de las Sagradas Escrituras y señalamos el pecado, lo que es pecado, no lo que a mí me parece pecado, no lo que yo digo, ay, es que del hebreo viene la palabra tal y entonces yo voy a decirles que el nombre de Dios es tal y si no lo dicen correctamente, entonces ustedes están invocando. Sí, judaizantes, sí, lo que digan. Es que realmente no somos guiados por el Espíritu Santo para entender, para discernir cuando se está probando el espíritu de aquellos que están proclamando ser hijos de Dios. Sí, a lo primero a lo que se debe de ajustar nuestra vida es a la palabra de Dios. Nosotros como cristianos no tenemos que ser reflejo de nada más ni de nadie más que de Cristo. Y así también nuestra manera de emitir cualquier tipo de opinión y cualquier tipo de crítica. Porque si bien es cierto, tenemos un Dios de amor, tenemos un Dios compasivo, un Dios misericordioso, también tenemos un Dios que siempre ha buscado que la verdad sea proclamada y siempre ha dejado a un remanente, siempre ha levantado a siervos que hagan eso, que proclamen la verdad en medio de la mentira que el mundo siempre está repitiendo y por repetirla una y otra vez, creemos que ya es verdad o normalizamos que muchas prácticas que se hacen en la iglesia vemos que realmente son enseñanzas del mundo que se han infiltrado. Pero como ya lo normalizamos, decimos, es que ¿por qué lo criticas? ¿Por qué lo señalas si lo hace la iglesia de allá, lo hace la iglesia del otro lado, se hace en todos lados? ¿Por qué lo criticas? Porque nos estamos alejando de la enseñanza bíblica. Y eso es a lo que también va a este punto de las redes sociales, lo que hemos comentado en otro podcast, de que la difusión que hoy se está haciendo de los cristianos es un contenido basura, porque realmente los cristianos no debemos de ser así del ponchis y de las luces y del Halloween cristiano y de tanta barbaridad que hay en las redes sociales y que cuando entonces un podcast de dos hermanos chiquitos de menos de 40 años que no tienen estudios en un instituto teológico San Pablo o Spurgeon nos demeritan nada más porque nosotros leemos la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo está con nosotros y no quieren ser reprendidos por la verdad. No, y aún así yo diría respecto a este punto de qué contenido estamos consumiendo, ¿no? Lo ponemos en las manos de Dios para saber si
¿realmente los hermanos que están haciendo un podcast están conforme a la dirección de Dios? Porque muchas veces nada más picamos y decimos, bueno, mira, su voz es bonita, ¿no? Me relaja, o es visualmente atractivo, o cualquier cosa. Pero aún nosotros como cristianos, en este tipo de difusión de contenido, ¿lo pesamos? ¿Lo vemos bíblicamente si sí están diciendo algo con fundamento? ¿O simplemente decimos, bueno, se adapta un poco a lo que yo creo y entonces lo sigo consumiendo? O sea, también eso es algo que me quedó muy claro, porque en una experiencia que tuve aquí en la iglesia respecto del hablar en lenguas, muchas veces cuando nosotros escuchamos a un hermano hablar en lenguas, luego decimos, es que fue bautizado con el Espíritu Santo. Pero a mí, cuando tuve una experiencia respecto de este tema, lo primero que le dijeron a la iglesia y me dijeron a mí es, pesa los espíritus. ¿Por qué? Porque hay espíritus engañadores. Claro. Entonces, en este punto de pesar los espíritus, no es que se acople a lo que a mí me gusta, sino que más bien refleje lo que el Espíritu Santo quiere para nuestras vidas, conforme a lo que dice su palabra, porque Dios no se va a contradecir a sí mismo. Lo que Él habla en su palabra y lo que Él muestra a través de su palabra no se va a contradecir con lo que obra en sus hijos. Y si nosotros nos estamos alejando cada vez más respecto de esa guianza, pues así hablemos muy bonito, así tengamos la mejor producción en cualquier medio de difusión, vamos a estar completamente alejados. Yo veía este punto también de nosotros, por ejemplo, que somos como las atalayas, que te estamos anunciando del peligro, de que te estamos anunciando que está bien según la palabra de Dios. No lo que yo creo, no lo que yo digo, porque si fuera lo que yo creo, yo digo, pues no sé, sería el podcast de Pablo, ¿no? Sí. El podcast de Alejandra. Pero estamos basándonos en lo que dicen las Sagradas Escrituras. En el momento en el que nosotros ponemos nuestras vidas en la balanza, vemos que nosotros mismos somos hallados faltos. No hay ninguno justo, sino Cristo Jesús. Y los hombres, la corriente del mundo nos está llevando a ver al mundo, a ver lucecitas, a ver al que habla bonito, al que son de iglesias grandísimas, y se les pone mucho énfasis porque tienen precisamente contenido de dinero, contenido así de que worship, de contenido y todo este tipo de corrientes que al mundo le agrada. Y entonces cuando dos pequeños hermanos se ponen a platicar y empiezan a hablar de lo que realmente dice la Escritura, de que hemos desviado nuestra mirada de la luz inmarcesible de Cristo Jesús para voltear a ver a los hombres, de repente salen personas diciendo, lo que estás haciendo no está bien, porque estás juzgando, porque ¿quién eres tú para juzgar? Es un tema quizá que sí me llegó a ser personal, quizá como a ti también, hermana Alejandra, el de esta mujer católica que se puso a decir barbaridad y media. No tienen conocimiento de la palabra de Dios, no tienen a Cristo Jesús en sus vidas, y no es de que yo sea el hombre súper espiritual o tú seas la mujer súper espiritual, sino de que ponemos, reitero, en balanza a la luz de las Escrituras lo que estamos haciendo y lo que estamos obrando. Personalmente sí me ha llegado a este punto de no juzgues, porque nosotros nos divertimos así, nosotros nos desarrollamos así como iglesia, pero ¿no se supone que la iglesia de Dios es una sola? Jesucristo va a venir, bendito sea su nombre, por una iglesia, no por muchas iglesias. La parábola de las 10 vírgenes que muchos malinterpretamos, va a venir por 10 vírgenes, no. Las 10 vírgenes son las que estaban sirviendo para esperar la venida del novio, para que cuando él entrara, él tomara a la novia. Y la novia es una, y la novia es la iglesia. Y la iglesia se debe comportar digna de su marido, que es Cristo Jesús. Entonces, probamos los espíritus.
probamos el contenido que nosotros estamos haciendo y el contenido que muchas veces vemos, pero aún así, amados hermanos, no estamos permitiendo que el Espíritu Santo nos redarguya para ver cuándo sí y cuándo no, porque nos quedamos pegados a una pantalla, nos quedamos pegados a un menso que está diciendo, ay, sí, mira cómo nosotros nos estamos divirtiendo en la casa de Dios. Vi un video. ¿Otro video? Vi otro video en donde estaban diciendo, esta es una iglesia, creo que tú me lo compartiste, esta es una iglesia a la que sí te gustaría asistir. Sí. ¿Por qué habría una iglesia a la que no te gustaría asistir? Uh-huh. Y en esa iglesia que sí te gustaría asistir, dice, aquí no te juzgamos, aquí puedes venir como tú quieras, aquí rapeamos, aquí tenemos con Sprite, ¿no? Para pintar como Barta y las paredes sí. y todo eso. Esa no es la iglesia. No, y es que la misma porción que hemos utilizado para introducirnos a este tema, primero viene la advertencia. Amados, no creáis a todo espíritu. Aquí es el punto de muchos van a hablar, pero no le creas a todos. ¿Por qué? En el versículo número 5 dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Porque hay iglesias que cumplen los primeros requisitos de este pasaje. De todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Pero, por ejemplo, esta iglesia es pentecostal y confiesa la venida de Cristo en carne. Ahí podría decir, ay, es que entonces sí es de Dios. Sí. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nosotros confiamos más en quién está hablando por el título que tiene y le damos peso a ese comentario porque es psicoterapeuta y entonces tiene que saber acerca del comportamiento humano y lo mezclamos con la iglesia. Por eso es que el mundo los oye, pero en su vida no está reflejando lo que Cristo Jesús vino a hacer en carne. Cristo Jesús no vino a hablar acerca de que mi conocimiento te va a ayudar para respaldar, no un conocimiento humano, sino es Dios y solamente Cristo el único que puede redarguir nuestra vida, el único que puede, dice el salmista, ¿no? Que es Dios el que sana a los corazones quebrantados y Él venda las heridas. Cuando nosotros nos desenfocamos de que es Cristo el que sana los corazones, de que es el Espíritu Santo el que da sabiduría para dar esta contención de que habla este psicólogo, de que es Dios mismo el que cambia las vidas, cuando nosotros nos desenfocamos, le estamos dando peso a que el mundo entre no solamente a nuestra iglesia, sino a nuestra manera de vivir. Hay otra psicóloga que tiene este enfoque de consejería bíblica y a diferencia de este primero, nos dice que toda emoción no puede ser sanada si la vemos desde la perspectiva psicológica, porque el único que puede sanarnos y restaurarnos se llama Cristo Jesús, porque a través de su sacrificio es el que nos ha limpiado y ha roto todas nuestras cadenas generacionales. Cuando nosotros metemos el factor humano, es ahí cuando ya estamos perdidos. Y pasa lo mismo en cualquier ámbito cuando nosotros metemos una opinión personal y alejamos a la palabra de Dios. El señalar el pecado es muy diferente si lo hacemos como una opinión porque yo creo que está mal, a cuando la palabra de Dios nos dice eso es pecado. Vamos a terminar por aquí ya el podcast, pero qué interesante para llegar al segundo episodio de esto, que sería precisamente cuando nosotros metemos nuestra opinión humana en la palabra de Dios, que así, reitero, como lo he hecho en muchos episodios, es como nacen las diferentes denominaciones. Porque cuando el Señor Jesús dijo, voy a levantar a los bautistas, mi amigo Johnny el Bautista y yo vamos a ser salvos a todos. No, nunca. O cuando levantó a los presbiterianos o a los calvinistas. No, nunca. Y ahí es cuando nosotros como hombres vamos levantando más nuestra opinión que la palabra de Dios. Hasta aquí vamos a dejar el episodio, pero síganos, suscríbanse. Si quieren más contenido de reacciones a,
por favor, indíquenos, por favor, para ver cuál, ¿no? Si esto es de Dios, esto no es de Dios. No es que seamos nosotros expertos, pero podemos dar una opinión a la luz de las Escrituras. Dios les bendiga y ya vámonos porque ya va a empezar el culto. Somos miembros de la Iglesia Cristiana Ebenezer y en este podcast vamos a descubrir la vida que Jesucristo quiere que vivamos a través de su palabra. Y también vamos a platicar de la concepción humana y lo que en verdad dice la Escritura respecto de quién es Dios, sus mandamientos y la relación que tenemos con Él. Vamos a subir capítulos los días martes, jueves y domingo. En YouTube nos pueden encontrar como Ebenezer 4645, en Facebook Iglesia Cristiana Ebenezer, en Instagram Ebenezer-273. En Spotify, YouTube y Facebook también nos pueden encontrar como Ya va a empezar el culto. No olvides compartir y seguirnos. ¿Y sabes qué? Ya vámonos porque ya va a empezar el culto.